Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión del Cohete a la Luna Radio. Buenos días, Horacio Berbisky. Buenos días, Marcelo Figueras. Miércoles. Buenos días, Manuela Iriani. ¿Cómo Buenos va? días, Marcelo Figueras. Bueno, yo lo que iba a decir ya lo confirmó por la forma en la que saludó Berbisky. Hoy es uno de esos domingos con Berbisky recargado, porque una nota no le alcanza. La realidad es que pasan tantas cosas. Sí. Hoy escribiste Berbisky por 3. Por 4. Bueno, por 4, es cierto. Sí, siempre dejamos, pero la que es por puro placer uno siempre tiende a dejarla de costado, ¿no? Esto tiene que ver con la multiplicidad de nuestra realidad, que a veces no es tan disfrutable como la música que uno elige escuchar. ¿Por cuál querés que empecemos? Empecemos, vamos de menor a mayor. Empezar por las cumbres. ¿Qué pasa con el tema de la cumbre de las Américas? Bueno, entre el 6 y el 10 de junio va a haber una cumbre de las Américas en Los Ángeles, que es curioso porque Estados Unidos no la posterga o no se la endosa a otro país de la región, porque realmente a Estados Unidos no le conviene en este momento para nada, sobre todo a Biden no le conviene, porque se plantea el tema de la participación de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y que, digamos, Estados Unidos ha conseguido que estas cuestiones de política internacional pasen a ser temas de política interna, porque, sobre todo en el estado de extrema debilidad política del presidente Biden, que tiene dentro de 5 meses elecciones de renovación congresional, y que de acuerdo a todos los indicios le va a ir muy mal en esa elección, y hay algunos estados, Florida en primer lugar, pero no es el único, donde el voto del exilio venezolano y cubano, o la influencia del exilio cubano y venezolano en el voto general, son muy grandes, y es posible ganar o perder una elección por ese tema. Entonces, el presidente de México, Manuel López Obrador, anunció que no iba a concurrir a la cumbre porque fueron excluidos estos 3 países. Y Alberto dijo que él iba a hacer lo mismo que López Obrador. Ahora, lo que pasa es que ni López Obrador ni Alberto quieren debilitar más aún a Biden. Y esto plantea un dilema. No podés aceptar este tipo de exclusiones. Y sobre ese tema hubo un diálogo muy picante de Alberto con el embajador de Estados Unidos durante una reunión con el enviado especial de Biden para la Cumbre de las Américas, que es su amigo personal y ex senador Christopher Dodd. Dodd es un tipo del ala liberal del Partido Demócrata, tiene la misma edad que Biden, fueron precandidatos presidenciales del Partido Demócrata los dos en el año en que resultó electo Obama, y son tan amigos que compartían el avión. Los dos eran candidatos, hacían campaña, pero iban en el mismo avión. Hacían campaña, pero compartían los gastos del alquiler del avión. Y bueno, Biden lo mandó a Dodd para hablar con los presidentes de la región para asegurar que fueran, porque Bolsonaro también anunció que no pensaba ir. Y con Boric había dudas, entonces bueno, él estuvo en Brasil, estuvo en Chile. A los dos presidentes les prometió una bilateral con Biden si iban, en principio dijeron que sí van. Y en el caso de la Argentina, en la reunión con Alberto, la relación con Dodd fue muy cordial. Dodd es un tipo muy cordial, conoce mucho la región, conoce la Argentina,
Yo tengo una vieja experiencia con él muy, muy positiva. En la década del 90, cuando el gobierno de Menem me acosó con juicios, él junto con Ted Kennedy le enviaron una carta a Menem en defensa de la libertad de expresión y de la independencia judicial. Y la reunión con él fue muy cordial, pero el embajador, que no es muy diplomático y sí es muy entusiasta, dijo, bueno, pero si nosotros organizamos la cumbre, invitamos a quien queremos. Y Alberto dijo, no es la fiesta de cumpleaños. Bueno. Es la cumbre de las Américas. Dice, bueno, pero... Porque digamos, Alberto planteaba que la Argentina necesitaba dólares para no detener el crecimiento y que no tenía mucha colaboración de Estados Unidos en ese sentido. Y el embajador dijo entonces que, bueno, pero cuando fuiste a Rusia, yo te pedí que intercedieras para que no atacaran a Ucrania y lo único que te interesó fue pedir los derechos especiales de giro a Putin. Y Alberto ahí se zarpó y lo paró en seco y le dijo, no, nunca me planteaste eso. Si me hubieras planteado eso, te hubiera señalado la puerta de salida, porque no corresponde que ustedes me digan, que vos me digas de qué tengo que hablar o no tengo que hablar con Putin. Y sí, los derechos especiales de giro los necesitamos, pero porque ustedes no ayudan. Y ahí Dodd, bueno, estaba muy tratando de conciliar las posiciones, y entre tanto Cafiero había viajado a México y junto con el canciller Marcelo Ebrard, que aparte de ser canciller es el posible candidato a la sucesión de López Obrador, plantearon la posibilidad de una cumbre alternativa de la CELAC. Y la CELAC es un organismo, digamos, que fue creado en el año 11, y la idea era, digamos, los mismos países de la OEA, pero sin Estados Unidos ni Canadá, para firmar una política propia regional. Y en algún momento se pensó que realmente podía ser el reemplazo de la OEA. Después, digamos, no se insistió por ese camino, hubo cambios políticos en distintos países de la región, pero es Estados Unidos el que está profundizando ese camino, porque, digamos, al excluir a países por razones de política interna, genera esta situación. Ahora, en realidad a mí da la impresión de que Alberto no quiere hacer esa cumbre paralela, que es un elemento de negociación. Y la duda de él es voy o no voy. Y tuvimos un diálogo sobre el tema que podemos escuchar. Alberto, ¿vas a ir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles el 6 de junio? Bueno, nosotros ya hemos expresado nuestra posición de que creemos que es absolutamente imperioso que el país, que en este caso organiza la cumbre, invite absolutamente a todos los países miembros de las Américas. Eso supone que estamos convencidos de que el país anfitrión no tiene un derecho de admisión sobre los miembros participantes. No es la fiesta de cumpleaños, no es la fiesta de cumpleaños de nadie, es la cumbre de las Américas. Eso lo hemos planteado, se lo hemos planteado al gobierno americano, se lo hemos planteado al enviado de Biden que recibí el jueves pasado, lo he hablado con Andrés Manuel López Obrador y estamos viendo una salida. Yo la verdad es que valoro mucho las palabras de López Obrador en el sentido de impulsarme a que como presidente de la CELAC represente a las Américas, a América Latina y al Caribe en esa cumbre. Y también Maduro hizo lo mismo, ¿no? Maduro, que también me hizo un pedido de las mismas características. Bueno, Maduro efectivamente habló del tema, e igual que López Obrador, lo que plantean es, bueno,
López Obrador no va a ir, él no quiere ir. Pero le dice a Alberto, vos sí andá. Le ponen un problema porque Alberto dijo que le va a hacer lo mismo que López Obrador. Pero López Obrador le dice, sí, vos andá y representá la voz de los países de la región cuestionando la exclusión. Y Maduro, que estaba en una reunión de la Alianza Latinoamericana Bolivariana de las Américas en Cuba, desde La Habana se comunica con Alberto y dice lo siguiente. Quiero también aprovechar esta tribuna de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América para agradecer las declaraciones valientes del presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente argentino Alberto Fernández. Desde aquí le mandamos el agradecimiento del pueblo humilde de Venezuela, del pueblo valiente y trabajador de Venezuela, de los pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y sabemos que su voz, firme, clara y valiente, va a ser una de las voces más poderosas para cuestionar la exclusión y el intento de división de América Latina y del Caribe con esta política errática del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Los otros dos países, tanto Cuba como Nicaragua, ya dijeron que no van a ir, que si los invitan no van a ir. Lo cual te da una situación compleja, complicada. ¿Es cierto que los Estados Unidos invitaron como una especie de veedor externo a España encima? Podrían desembalsamar al rey. Que pasó por Madrid en estos días. Sí. Por algún aniversario que quería celebrar. Y bueno, la reunión con Dodd fue muy interesante porque, digamos, Dodd planteó, digamos, que Biden quiere conversar con Alberto, y que Biden es un presidente así, asá, digamos, hizo el elogio de Biden. Y Alberto le dijo, mirá, nadie tuvo más esperanzas y se alegró más por el triunfo de Biden, porque Trump hizo desastres en nuestra región. Es decir, desvirtuó la OEA desde la designación de Almagro como secretario general. Por primera vez desplazó a Latinoamérica de la presidencia del BID y puso a un asesor norteamericano como presidente. Desde esa OEA colonizada de esa manera, impulsó el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. Realizó incluso ataques militares contra Venezuela. Ahora, yo, que era el que más ilusiones tenía, soy el más decepcionado, porque en un año y medio Biden no enmendó ninguno de esos temas. Y bueno, mientras se define, y Alberto sigue explicando el tema de la cumbre y de su posible asistencia de esta manera, y la posibilidad de una cumbre de la CELAC simultánea con la de las Américas en Los Ángeles, de lo cual hablaron los cancilleres de Argentina y México. Yo lo hablé también con Andrés Manuel López Obrador, ese tema es una alternativa para poder integrar a los países que no están siendo invitados a la cumbre. Vamos a ver las posibilidades que tengamos de hacerlas, pero yo creo que la CELAC es un gran instrumento integrador para América Latina, donde convivimos gente que no necesariamente pensamos igual, pero que sí tenemos esa noción, ese concepto, esa idea de que no podemos seguir viviendo en una América desintegrada. Hemos visto las consecuencias de la América desintegrada en la pandemia. Cada uno hizo lo que pudo y las consecuencias son muy malas. Nosotros debimos estar integrados para enfrentar la pandemia, para enfrentar la compra de vacunas, y tenemos que estar integrados para el desarrollo de nuestras naciones. Es decir, que en un caso o en el otro viajás a Los Ángeles, ya sea para participar en la cumbre de las Américas, como te pidieron López Obrador y Maduro. Igual es una posibilidad. De todas maneras, yo eso quisiera
que podamos acordarlo con Andrés Manuel López Obrador, buscar una posición conjunta. Yo creo mucho... Pero la posición conjunta que planteó él es anda vos. Anda vos, sí, tal cual. Pero un poco, yo creo mucho en ese eje que nace en México y termina en Argentina, o nace en Argentina y termina en México, mírenlo como quieran, pero ese eje en torno al cual se puede integrar una América Latina y un Caribe progresista en un momento que lo necesitan. Eso es lo que tienen los ejes, ¿no? No sabes dónde nace y dónde muere. Es decir, todavía no está decidido si va a ir, no va a ir. López Obrador les metió un lindo dilema, ¿no? Yo digo que voy a hacer lo mismo que vos y vos decís que vos no vas y que vaya yo. La relación con México tiene esos bemoles. López Obrador es un personaje muy especial, pero no es tan especial en el sentido de que otros presidentes, la política exterior mexicana es así. La relación con Estados Unidos es muy compleja y desde aquí no siempre la entendemos. Es decir, hay posiciones altisonantes y hay acuerdos por abajo de la mesa, y a la inversa, hay declaraciones conciliadoras y negociaciones duras. Es muy compleja la relación de México con Estados Unidos, y la Argentina no siempre la entiende. Y Alberto, tenemos otro fragmento de Alberto sobre el tema que vamos a escuchar ahora. Bueno, la CELAC fue creada en el año 2011 y Estados Unidos recelaba mucho de la CELAC porque la entendía como una contracara de la OEA. Sácalo, esto es, es lo que ya habíamos dicho antes. Ahora, Alberto también tiene una invitación para participar en la cumbre del G7 que se va a realizar en el mes de julio. Allí es un tema interesante porque después vamos a entrar en detalles, pero en el viaje reciente a Europa, Alberto le planteó a Macron y a Scholz, a los gobernantes de Francia y de Alemania, que el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania no es solo un problema del norte y de Europa, porque las consecuencias son globales y son peores todavía aquí que allí. Y que entonces le dije, bueno, pero ¿y qué habría que hacer? Y él dijo ampliar la mesa, incluir al sur en las discusiones sobre el tema. Y ahí entonces se planteó, y Scholz estuvo de acuerdo, pero le dijo, bueno, pero hablalo con Macron, y él ya lo había hablado antes con Macron le había dicho hablarlo con Scholz, y se pusieron de acuerdo justamente para que en la próxima reunión del G7 en julio, aparte de los 7, participe la India, que siempre participe invitada aunque no forme parte, por Asia el presidente de Indonesia que es presidente del G20, por África, Senegal, que preside la Unión Africana, y por América Latina, Alberto, que preside la CELAC. Y él va a asistir a esa reunión. Y al mes siguiente tenés una reunión del G7. Esa es una invitación especial que ha hecho el anfitrión del G7, quien preside el G7 en este momento, que es el canciller alemán. El canciller alemán Scholz. Y yo creo que es una gran oportunidad para que el sur le hable al norte sobre la trascendencia de la guerra. Esta no es una guerra cualquiera, es una guerra que está generando muchísimos problemas en el hemisferio sur. Problemas que tienen que ver con el hambre y con la energía, dos elementos centrales para el desarrollo de los pueblos. Es decir, no sos el único representante del sur que va a participar en la cumbre del G7. Soy el único representante de América por la CELAC. Latina, por la CELAC. Después va el presidente de la Unión Africana, que es Senegal.
Han invitado al presidente del G20, que en este caso es Indonesia, un país asiático, y después concurren, como concurren siempre, India y Sudáfrica. Y ahí se va a plantear el tema de las repercusiones para el sur de la guerra. Ahí lo que yo estoy queriendo es que podamos discutir con el norte, buscar mecanismos para encontrar una solución a esta guerra que se ha desatado, que ya se ha llevado muchas vidas y que le está complicando mucho la vida a todos los hombres y mujeres del mundo, ya no solamente de la zona de influencia. Y eso hay que pararlo, ¿no? Porque cuando uno ya empieza a escuchar públicamente, lo escuchaba días atrás al presidente del Banco Central inglés decir que el mundo se tiene que preparar para la mayor hambruna después de una pandemia, o mientras esta pandemia transcurre como está transcurriendo, tener que pensar en un escenario de hambruna es definitivamente éticamente intolerable. Así que yo lo que quiero es, como dije días atrás acá, alzar mi voz y que el norte de una vez entienda que el sur también existe y no merece pagar los costos de lo que el norte hace. Bueno, es decir, la posición de la Argentina en este tema es bastante clara. Es decir, el sur también existe, las consecuencias de esto que está pasando son muy graves acá. No queremos desairar a Biden, pero tampoco podemos admitir que manejen la cumbre de las Américas como si fuera la fiesta de cumpleaños. Ahora, hay dos cosas muy importantes. Una, el tema no es solo la relación con Estados Unidos. El tema es cómo se para la Argentina en el contexto global. Y en ese sentido, así como Alberto le dice al embajador Stanley que no le hubiera permitido que le dijera lo que tiene que hablar con Putin, está también la relación con China, que para Estados Unidos es más importante que la relación con Rusia, y para Argentina también, porque China es la gran potencia mundial competitiva de Estados Unidos, no Rusia. Y el dato relevante es que simultáneamente con esto que hemos estado hablando, se destrabó el financiamiento chino para las represas Kirchner y Chepernik, lo cual a mí me parece que es muy saludable porque muestra la decisión de no poner todas las fichas en un solo número y en cada caso hacer lo que el interés nacional le conviene. Está todavía pendiente el tema de la usina nuclear con la tecnología china Hualong. En el gobierno, digamos, no coinciden con las críticas de que es Gustavo Vélez el que está parando todo eso. Y, por ejemplo, en el caso de las represas Chepernik y Kirchner, desde el gobierno te dicen que fue China la que demoró el tema y no la Argentina por una serie de exigencias de impacto ambiental. Bueno, yo la verdad que no sé si es así. Es lo que dicen desde el gobierno. Ahora, esto remite a otro tema y que ya implica, digamos, entrar en otra de las notas de esta edición del Cohete. ¿Qué es lo que desde el país se puede hacer frente al riesgo de la hambruna y a las consecuencias de la guerra? Y que básicamente es imponer retenciones, aumentar las retenciones a las exportaciones argentinas de cereales y oleaginosas. Ha habido un aumento para el aceite y la harina de un par de puntos nada más, pero no para el grano de soja, que actualmente es de 33%, el trigo y el maíz, que es del 12%, y el girasol, que es del 7%. La retención es el mecanismo idóneo que el propio Fernández menciona como tal para el verbo que se usa es desacoplar. Es decir, para independizar el precio del mercado mundial con el precio del mercado interno.
Lo cual, en el caso de la Argentina, que es uno de los grandes productores mundiales de cereales y oleaginosas, tiene absoluto sentido porque el exportador trata de vender todo lo que puede afuera, y si no hay retenciones, lo que venda internamente lo va a querer cobrar al mismo precio que vende afuera. En cambio, si hay retenciones para la exportación, lo que percibe afuera está disminuido, digamos. En el caso de la soja, percibe 33% menos de lo que el precio mundial es. En consecuencia, eso opera como un techo para su pretensión de precios en el mercado interno. Que en el caso de la soja es como un indicador de referencia con otros cultivos, porque la soja no la comemos nosotros. Si bien hay algunos subproductos que sí se comen, pero en el caso del trigo, por ejemplo, donde la retención nada más que del 12%, bueno, el trigo es un elemento fundamental de la mesa del menú cotidiano en la Argentina. Y la retención del 12% en este momento que los precios vuelan, que prácticamente se ha más que duplicado el precio del año pasado, por el conflicto, porque tanto Ucrania como Rusia son grandes productores mundiales. Entre los dos tienen como el 20% del mercado mundial. Entonces, al no poder participar en el mercado mundial porque están dedicados a matarse, que es una actividad exigente, que requiere recursos y dedicación, el precio mundial sube, y entonces lo que se discute es el aumento de las retenciones. Aquí ya lo hemos visto en la semana anterior. Ha habido idas y vueltas, digamos. El ministro Guzmán dice hay decisión presidencial de no aumentar las retenciones. El presidente habla con uno de los haters radiales de la mañana, y dice que la retención es el instrumento adecuado para desacoplar los precios, pero que no puede mandar un proyecto de ley porque la oposición ya anunció que se lo votaría en contra. Pero instala el tema claramente. 3 horas después el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, refuta al presidente y dice no va a haber aumento de las retenciones. Y luego el presidente vuelve a hablar del tema cuando ya parecía que estaba cerrado con lo de Domínguez, y vuelve a instalar el tema en este diálogo que tiene con la señal de noticias de C5N. Proponiendo, porque la verdad en gran medida esos problemas se resuelven con retenciones. Las retenciones son un instrumento de la economía que la economía tiene para poder desacoplar los precios internos de los internacionales. Entonces, que si nosotros vamos a poder producir en pesos, que es lo que efectivamente ocurre, porque en Argentina los salarios son en pesos y gran parte de las tarifas son en pesos. Todos nos movemos en pesos, ¿no? Los internacionales no redunden en contra. Claro. Ahora, presidente, ¿y por qué no presenta un proyecto? ¿Por qué no presenta un proyecto y que debata la Cámara de Diputados de cara a la sociedad y que queden esclarecidos quién juega a favor y quién juega en contra? Por eso yo lo que he propuesto es un debate público y que discutamos a ver qué es lo que queremos hacer, porque la verdad es que en la Argentina ese debate es necesario darlo. Si yo lo mando al Congreso, ya me anticiparon cómo van a votar, ya lo dijeron. Entonces prefiero dar este debate público de cara a la gente. ¿Sí o sí necesita ir al Congreso? Porque otros dicen, no, el presidente puede también hacer uso de sus facultades. Sí o sí, porque ya lo ha dicho eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un aumento de retenciones sí o sí tiene que pasar por el Congreso. No hay otra forma.
¿Y usted está pensando alguna Eso otra? ocurrió, mucha gente se confunde, Sí. porque en épocas de Néstor y de Cristina, con la 125 por ejemplo, Sí. eso lo podía hacer el Poder Ejecutivo. Además lo hacía el ministro de Economía con una resolución, ni siquiera un decreto presidencial, pero era porque había una facultad delegada del Poder Legislativo en aquel momento en el Poder Ejecutivo. Esa facultad delegada desapareció. Bueno, y el jueves, en la conferencia de prensa semanal, la portavoz Gabriela Cerruti dijo que el gobierno prefiere no dar batallas perdidas y que el Congreso no es el lugar adecuado para ese debate. Y en otra entrevista radial, Alberto agrega que no puede hacerlo por decreto porque está expresamente prohibido para cuestiones impositivas, penales o electorales. Es decir, esa es la exclusión que la Constitución hace en los casos de decreto de necesidad y urgencia. Excluye estas posibilidades. Ahora, todo esto expone en una forma bien desordenada, pero muy precisa al mismo tiempo. Es decir, yo trato de reordenarla para que quede absolutamente claro qué es lo que se discute. Esto define el dilema entre poder o no poder. Es decir, uno de los principales columnistas del cohete, Ricardo Aronkin, escribió que el gobierno no quiere acumular poder y todos los días quiere mostrarle a la clase dominante que no le disputa el poder ni pretende debilitar el poder fáctico que han acumulado en las últimas décadas sobre la sociedad argentina. Ahora, vamos a analizar si es cierto lo que dice el gobierno, y es que no puede hacerlo por decreto. Yo creo que sí puede hacerlo por decreto. Digo, hace apenas 2 meses, no en otro contexto, hace apenas 2 meses, Alberto Fernández, Martín Guzmán, Julián Domínguez, Matías Culfas y Juan Mansur firmaron el decreto 131 del año 22, por el cual incrementaron las retenciones a la harina y el aceite de soja, y para fundamentarlo invocaron instrumentos que no han perdido vigencia desde entonces hasta hoy. El artículo 4 de la Constitución, la ley que prorrogó hasta el último de este año la emergencia alimentaria y el Código Aduanero. Y envió el texto de ese decreto a la Comisión Bicameral Permanente que se pronuncia sobre la validez de los decretos de delegación legislativa. Además, en los últimos meses de la presidencia de Néstor, Alberto también firmó otro decreto, el 509 del año 7, que fundamenta los derechos de exportación en las facultades que le confiere para ello el Código Aduanero. Es decir, no las consideraba delegadas por el Congreso, como sostuvo ahora después de ingresar al locro que le organizó la postulante a la vicepresidencia Victoria Tolosa en la sede del Partido Justicialista, a la que el presidente asistió sin la guitarra que luciría al día siguiente en la celebración de Papá Noel y los eviteros. Bueno, entre paréntesis, vos sabés que a Alberto no le gusta el locro. ¿Ah, no? No, ¿Esto está chequeado? y apenas prueba un bocado para no desairar a quien se lo ofrecen. El locro, junto con las empanadas y la humita, era una de las 3 especialidades de su padre, riojano, quien le ponía cuero de chancho, Claro, al locro. Bueno, la próxima escala del calvario gastronómico del presidente va a ser el 9 de julio. También tendrá que probar por lo menos una cuchara de locro. Ahora, volviendo al tema de la retención, cerrando el paréntesis, el 26 de abril, es decir, entre ese decreto que acabamos de mencionar y la actualidad, hubo un plenario del Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación es el tribunal que se encarga de dirimir las cuestiones aduaneras y tributarias. En ese plenario del 26 de abril, el tribunal convalidó un decreto de Macri del año 18 que incrementó retenciones y lo hizo mediante reglamentos ejecutivos, es decir, no facultades delegadas, reglamentos ejecutivos, sin intervención del Congreso. Es decir, que ni siquiera haría falta la convalidación posterior del Congreso
del decreto de necesidad y urgencia. Bueno, en ese fallo el Tribunal Fiscal sostuvo que el Código Aduanero, su artículo 755, estaba en vigencia y era directamente operativo, y no hace falta una ley específica, sino que el artículo del código ya habilitaba. Y criticó el fallo de la Corte Suprema al que se refirió Alberto recién, que es el fallo que se denomina Camaronera Patagónica. Y en respaldo de la potestad constitucional del Poder Ejecutivo para regular el comercio exterior, el Tribunal Fiscal incluyó en ese fallo citas de decisiones de los actuales presidentes y vice de la Corte Suprema. Horacio Rosati, en sus tratados de derecho y como procurador del Tesoro, sostuvo que los gravámenes a la exportación e importación son instrumentos que el Estado puede usar con fines de política económica y que por eso la Constitución no los llama impuestos ni contribuciones. Es decir, los derechos de exportación e importación, las retenciones, no son impuestos ni contribuciones. Y Rosenkranz también dijo lo mismo en distintos votos. Y además hay incluso una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos donde la legislación aduanera es muy similar a la Argentina. Ahora, esto también choca con el argumento presidencial de que no tiene facultades para dictar decretos necesarios y urgentes sobre materia tributaria. ¿Por qué? Porque las retenciones no son un instrumento fiscal, sino de política económica, que es otra cosa distinta. Entonces, Aronskin tendría razón, y habría que complicar el título de tu nota principal, que es poder o no poder, porque sería poder o no querer poder, ¿no? El argumento de la oposición es que como el Congreso no aprobó el presupuesto de 2022, el 31 de diciembre pasado caducaron las decisiones legislativas en el Poder Ejecutivo. Ahora, el presidente del Tribunal Fiscal, Miguel Licht, lo refuta. Dice, si las delegaciones hubieran caducado, además del Código Aduanero, habrían perdido vigencia miles de leyes. Y, por ejemplo, el Estado debería dejar en libertad a todas las personas detenidas por narcotráfico, porque la ley de estupefacientes es una delegación penal en blanco. Y tampoco podría aumentar las tarifas de los servicios públicos. Y dice Licht que ni siquiera se trata de una imposición coactiva, porque si vos vendés el grano o la harina dentro del país no te retienen nada. Solo paga quien vende al exterior. Y dice, el presidente también podría prohibir la exportación de una mercadería determinada, como acaba de hacer la India con el trigo. Claro. Y el resultado práctico sería el mismo, porque el productor tendría que, como dijimos antes, venderla a un precio más bajo en el mercado interno. Y en derecho existe un principio universal que dice quien puede lo más puede lo menos. Y hace una analogía irónica. Dice, decir que un derecho aduanero sin impuesto es como homologar una multa de tránsito con una pena. Se parecen, pero nadie admitiría que un controlador de tránsito detenga a un infractor. Bueno, las leyes y los fallos que interpretan las leyes tienen otro argumento en favor del incremento de las retenciones. Por supuesto, si esto se hace por la vía que sea, es obvio que los patrones agropecuarios van a judicializar la decisión. Y también es obvio que con una conducción tan beligerante de la Corte Suprema como la que tenemos, que no trepida en usurpar atribuciones y competencias tanto del Congreso como de la Presidencia, va a haber jueces bien dispuestos a dictar medidas cautelares suspendiendo la aplicación e incluso algún fallo de fondo declarando la inconstitucionalidad de la decisión oficial. Seguro que va a haber eso. Ahora, entre tanto, el gobierno le habría puesto el ancla a la remontada infinita de los precios de artículos de primera necesidad. Uh-huh. Por supuesto, en el remoto futuro de los fallos judiciales es posible
que el gobierno tuviera que desandar el camino y en vez de cobrar, pagar. Ahora, en ese caso, lo haría con todas las ventajas de la brecha cambiaria y de la inflación. Exacto. Y esto es así por la jurisprudencia que la Corte Suprema sentó en el año 14 en la causa Cencosud. Cencosud es una propietaria chilena de varios supermercados. Y la Corte dice, las retenciones se determinan en dólares y se pagan en dólares o en pesos al tipo de cambio oficial del día anterior a la cancelación. Ahora, si dentro de algunos años se determinara que fueron indebidas, que les cobraron indebidamente y que hubiera que devolver ese dinero, el Tribunal Fiscal había dicho, y la Cámara Federal de lo Contencioso Administrativo lo había confirmado, que el Estado Nacional debía devolverle a Cencosud más de $1,5 millones cobrados en forma indebida, más los intereses. Pero la Corte Suprema lo rectificó y dijo que si se pagaron en pesos, debían devolverse en la misma moneda, ya que no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares ni que deba ser transformada a pesos. Y ese fallo que firmaron Maqueda, Petraki, Zaffaroni y Hayton concluyó que si la aduana percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que se origina para el fisco una deuda en dólares. Es decir, que incluso este argumento marginal tiene a favor este beneficio extra, sí, claro. Sí, en el peor de los escenarios la especificación. Igual estaría bien. Así es. Ahora, a mí me parece que si bien Alberto hace todo tipo de argumentos jurídicos, y esto que acabo de decir demuestra que son discutibles y rebatibles esos argumentos, yo creo que el presidente teme una confrontación con las patronales agropecuarias como la del año 8, que condujo a dos derivaciones que están muy presentes en la problemática política de este momento. Por un lado, la radicalización de Néstor y Cristina. Hay quienes sostienen que el kirchnerismo nació ahí, cuando la resolución 125 fue rechazada por el voto no positivo de Cleto. Pero también condujo a la renuncia de Alberto como jefe de gabinete por ese tema en el año 8. Ahora, esto es curioso porque en ese momento las desinteligencias de Alberto no eran con Cristina, eran con Néstor Kirchner. Durante el día, Cristina en la Casa Rosada y Alberto como jefe de gabinete en la Casa Rosada coincidían en una serie de medidas, y Alberto varias veces dijo que el problema es que a la mañana siguiente al Flor de Olivos la presidenta había cambiado de idea. Bueno, estos son antecedentes interesantes. El otro tema que me parece significativo de todos estos días es el tema de la producción, transporte, exportación de gas de Vaca Muerta. En una radio del Grupo Clarín, la mano derecha de Paolo Roca en Techín, su operador político, Luis Cayetano Bednaza, Bednaza, ustedes se acuerdan que confesó que había pagado un soborno en Venezuela, y sin embargo el juez federal Ercolini lo sobreseyó y dijo que era un rescate exigido por el gobierno venezolano de Hugo Chávez por la seguridad y libertad de los ejecutivos de Sidor, que era la empresa de Techín en Venezuela. En Venezuela. Y en la causa, yo estuve mirando, no hay una sola prueba de que estuviera en riesgo la seguridad y la libertad de los ejecutivos. Y Roca ya había sido sobreseído en la causa porque los camaristas Leopoldo Brugli y Cacho Bertuzzi, que fueron esos dos que Macri designó a dedo
en la Cámara Federal, dijeron que Roca no estaba al tanto de lo que hacía Betnaza. Bueno, aplausos, sí, hay que probar el conocimiento y la participación y no... Ahora, esto es un apartamiento de la doctrina del no podía ignorar, que es la doctrina con la que el Estado Libre Asociado de Comodoro Pi ha hostigado a Cristina y a otros funcionarios del kirchnerismo durante años. Bienvenido si esto se generalizara. Es decir, no puedes dar por supuesto, no podía ignorar. ¿Por qué no podía ignorar? Bueno, Cristina no podía ignorar lo que pasaba 14 ravioles por debajo de ella en el organigrama del Estado hasta llegar a la vialidad de Santa Cruz. Pero Paolo sí podía ignorar lo que hacía Betnaza, que es su mano derecha. Absurdo, es absurdo. Ahora, Paolo también esta semana, mirá qué cantidad de noticias, ¿no? ¿Cómo no ibas a escribir 4 notas? Sí. Y vas a ver cuando llegue la siguiente. Paolo, su hermano Gianfelice y su primo Roberto Bonatti es nieto de Anna María, la hermana de Roberto Roca, que es el padre de Paolo. Los tres fueron sobreseídos en una causa que se les seguía en Milán por el alegado pago de sobornos del 0,5% en Brasil para la provisión de tubos por 1.400 millones de euros a Petrobras. La fiscalía había pedido que los condenaran a 4 años y medio a los tres, pero el tribunal ni analizó los cargos. Dijo, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos jurisdicción para tratarlo, esto no se tiene que tratar aquí en Milán. Por supuesto, los comunicados de Chichín dicen, bueno, se probó que no era cierto. No, se probó nada, no se quiso investigar directamente. Y la fiscalía señaló en un dictamen que la justicia argentina había sido reticente para colaborar en la investigación y desde Milán habían pedido un allanamiento, pero se frustró porque antes de allanar le avisaron a la empresa, por lo cual no encontraron nada de lo que buscaban. Pablo Roca tiene un patrimonio personal. Bueno, esto es relativo a cómo se hacen los rankings, ¿no? La revista Forbes hace un ranking de las mayores fortunas del país y Paolo la encabeza con un patrimonio de 8.000 millones de dólares. Por supuesto no es Paolo, es la familia. Bueno, hay 3 de las empresas de Roca, Siderarte, Petrol y Transportadora Gas del Norte, que figuran con 500 millones de dólares en la nómina del Banco Central de los mayores adquirientes de dólares para formar activos en el exterior durante el gobierno de Macri. Techín también figuraba en la nómina de fuga del año 2001 que compiló la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y en la lista de 2008-2009 que confeccionó Flaxo. Están siempre están. En esa entrevista que le hicieron en la radio del Grupo Clarín, Betnaza dijo que sí, que la guerra impacta en los precios internos, pero que para el país es una gran oportunidad. Para reemplazar a Rusia como proveedor estable para el bloque atlántico, dijo. Y agregó que es donde la Argentina debe buscar su lugar, es decir, en la órbita de Estados Unidos y de Europa. Pero para eso hay que cambiar la lógica de la economía argentina y dijo que el debate sobre la retención está generando ruido en la siembra cuando en realidad deberíamos estar dando certeza. Ahora, ellos no siembran todavía. Ellos cosechan. Sí. Ahora, ¿cuáles son las certezas que Techín reclama? Bueno, se concentra en la participación en los negocios de hidrocarburos en torno de Vaca Muerta. Ayer el gobierno firmó un decreto
permitiendo la disposición de divisas a las empresas que incrementen la producción de gas y de petróleo en Vaca Muerta. Y vos fíjate, ahí en Vaca Muerta, Techin es el principal productor de gas con su empresa Tecpetrol, el único oferente mediante su empresa Cia Tenaris en la licitación para la compra de los tubos para el gasoducto Néstor Kirchner, que va a llegar el gas en una primera etapa hasta Saliqueló en la provincia de Buenos Aires y más adelante hasta la frontera con Brasil, y el gran candidato para realizar la obra civil de tendido de los tubos con su empresa Ingeniería y Construcción. Ahora, como si esto fuera poco, durante la comida que el jueves 9 el presidente y Guzmán tuvieron con Paolo Roca y Luis Cayetano Bennaza, los huéspedes plantearon que Techin también se propone construir una planta de liquefacción de gas en Río Negro, cerca del puerto de ultramar de San Antonio Este, pero que van a tener que ampliar el muelle principal, que tiene 200 metros de longitud, porque los barcos que llevan el gas miden hasta 300 metros. Bueno, Roca calcula que la construcción de esa planta, que licua el gas para que pueda ser embarcado, requerirá una inversión de $4.500 millones. Y dijo que estaba en condiciones de conseguir financiamiento. Es decir, Techin consigue el financiamiento internacional para construir esa planta. Y a cambio pidió que en su viaje a Europa, que iba a ser a la semana siguiente, Alberto abriera la negociación con los gobiernos de Europa para asegurar la demanda de ese gas. Es decir, para que le compraran ese gas a la Argentina. El presidente no habló de Techin, por supuesto, pero planteó el tema en sus reuniones en España. En España está el 30% de todas las plantas europeas de regasificación, porque el procedimiento es: llevas el gas con ductos hasta la planta de liquefacción, ahí se transforma en líquido, se carga en esos barcos gaseros, que son muy, muy impresionantes, son barcos gigantescos. 3 cuadras. Sí, muy grandes. Se transporta por agua, por mar, y luego lo tenés que deslicuar. Tenés que convertir el líquido de nuevo en gas. Bueno, España tiene el 30% de todas las plantas europeas de regasificación. Lo planteó en España, lo planteó en Alemania y lo planteó en Francia. Y tuvo buena recepción, pero no se firmó nada. Está en el aire. Ahora, vos fíjate, Paolo dice que él va a conseguir financiamiento por $4.500 millones. Pero entre tanto está discutiendo con el gobierno por $200 millones, que es lo que tiene que pagarle Cia Tenaris, empresa de Techin, a una empresa brasileña que es la que produce la chapa para fabricar aquí los tubos. Y ahí el tema es, digamos, de dónde salen los dólares para pagar esa chapa. Ahora, yo hablé con autoridades del equipo económico sobre todo este tema, que me parece que es un tema muy importante, y digo, me parece que Techin le compra la chapa a una empresa de ellos mismos en Brasil. Me dice, no es de ellos. Me dice, no, es Uniminas, que no es de ellos. No, claro, Uniminas no es de ellos, pero tampoco fabrica chapa, es una textil de Brasil. Este es Usiminas, que se parece, pero no es lo mismo. Y sí, es de Techin. El control de Usiminas la comparte Techin con la Nippon Steel Corporation, que es probablemente el segundo productor mundial, y tienen un acuerdo de rotación. Cada 4 años el presidente y el CEO cambian y son uno de Techin y otro de Nippon Steel.
En este momento la presidencia la tienen los japoneses. Y Techín conduce la operación diaria. Bueno, yo voy a atenerme a la doctrina Cafiero sobre atuendos masculinos, sobre gorras y botones, y no voy a identificar la fuente oficial que no sabía que la proveedora de la chapa era de Techín. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, Usiminas está en el balance de Techín. Figura como origen de una parte importante de las utilidades alucinantes que Techín declaró en el año pasado. A ver si ustedes se imaginan cuánto puede haber ganado el año pasado Techín según su balance. No hay forma. No, mi mente no tiene esa capacidad. $1.000 millones. $1.000 millones. Es un fangote. Acá está discutiendo los aportes extraordinarios a quienes hayan ganado más de 1.000 millones de pesos. O sea, Techín te está diciendo, no tengo plata para pagarme a mí mismo, dame vos, Alberto, la plata para... Sí. Dame para el taxi. Pagar. Es como... Efectivamente. Es como el préstamo que la dueña del departamento le dio a Vidal para que le compre el departamento. Exactamente. Muy buena analogía, Marcelo. Es decir, Roca te dice que va a traer financiamiento por $4.500 millones. El año pasado ganó $1.000 millones, pero no deja ni las migas que quedan en la mesa del banquete. Y además te dice que si no le dan esa guita, que ya se la concedieron, no trae la chapa y no fabrica los tubos. Y entonces tenemos un serio problema, porque toda esa producción, la segunda reserva mundial de gas no convencional que la tiene Argentina en Vaca Muerta, se quedaría allí, no saldría y no tendría ninguna utilidad. Bueno, Alberto está seguro de que la economía argentina va a prosperar como nunca en los próximos 15 años, que van a ser los últimos de consumo de energía fósil en los países centrales, mientras madura la transición a energías limpias, y le preocupa, digamos, que aún si se cumplieran los plazos más optimistas, si el gasoducto entrara en operaciones dentro de un año, cosa que es dudosa, los beneficios de ese crecimiento no se van a sentir en el tramo final de su mandato y podrían ser el soporte de quien lo sucediera. Y aludió a eso en su discurso del Chaco de ayer. Si la coalición cambiante ganara las próximas elecciones, con esta prosperidad garantizada por la situación mundial y los yacimientos de Vaca Muerta y el gasoducto, no nos lo sacamos encima en 20 años. Bueno, allí, digamos, Alberto planteó la unidad como el antídoto para que no vuelva a lo que llamó la derecha maldita. Bueno, la derecha maldita... Hablando de Roma, derecha maldita, y con esto vamos a terminar con esta saga, es Macri. Bueno, hay novedades importantes. Hay un dictamen de la Dirección de Judiciales de la AFIP que cerca de 2/3 de la guita que blanqueó Gianfranco Macri tienen que decaer. No vale para el blanqueo, porque en realidad no eran de él, sino de mamá Alicia Blanco Villegas. Y esto, aparte de tener consecuencias tributarias, porque tienen que tributar sobre eso que habían fugado, y tienen que tributar lo que corresponde y no el blanqueo ridículo que se le había ofrecido el propio Macri, y además tiene consecuencias penales, porque
digamos, con el blanqueo se eliminan las consecuencias penales. Al caer el blanqueo, reaparece. Claro. Así que, bueno, Gianfranco, Alicia, Mauricio y también Mariano Macri pueden tener consecuencias penales. Y digamos, la maniobra es burda y se descubrió por una vía que ellos no hubieran imaginado. Hay un fideicomiso en la guarida fiscal del Principado de Liechtenstein, que es más chiquito que Tucumán, mucho más chiquito que Tucumán. Considerablemente más chiquito. Sí. Claro, lo que pasa es que en el mapa argentino Tucumán es chiquito, pero en escala europea Tucumán es un pedazo de país. Un fideicomiso cuya beneficiaria es Alicia Blanco Villegas. Y los beneficiarios secundarios, en caso de que ella se muera, son los tres varones, Gianfranco, Mauricio y Mariano. Ahora, Gianfranco se presenta al blanqueo y declara eso como propio. Ahora, había un acuerdo con la OCDE por el cual había un intercambio automático de información y la OCDE enviaba a la Argentina datos sobre las inversiones de argentinos en los países de la OCDE. Y ahí estaba el dato. Lo que pasa es que lo recibió el gobierno de Macri hace varios años y lo estaba dormido, nadie se... En cambio, el actual gobierno, Mercedes Marcó de Pont, se puso a trabajar sobre esos archivos y a revisar a ver qué aparece, y ahí aparece que en realidad ese fideicomiso no es de Gianfranco, sino de Alicia Blanco Villegas. En consecuencia, tiene que caer el blanqueo de esa guita, que son... En total había blanqueado 35 millones de dólares Gianfranco y estos son 25. Y eso se cae. Por eso decimos que los Macri están más negros que una papa.